Aviso importante. Astutos y Sencillos está diseñado y presentado con fines puramente educativos, de ánimo e inspiración dentro de nuestra fe cristiana. Las opiniones y enseñanzas expresadas por los anfitriones e invitados se basan en su interpretación de la Biblia y sus convicciones teológicas. No pretendemos representar la posición oficial de ninguna denominación o iglesia en particular. Los animamos a examinar todo a la luz de la palabra de Dios, en oración y con sus líderes espirituales o pastores. Y como la forma en que yo me comporto, también la gente va a saber cómo es mi Dios. También es importante el tema de, recibir las personas sin amor y juzgando, señalando, es algo que sucede muchas veces. Sí. ¿Sabes? Como que viene una persona y de repente ya es cristiano, viene a otras iglesias. ¿Y por qué te fuiste de esa iglesia? Cuéntame. Sean bienvenidos al cuarto episodio de Astutos y Sencillos. ¡Ey! Hoy... Cuarto episodio, papá. Bueno, Josué. Bueno, nada, le damos bienvenida a todos ustedes. Bueno, nos presentamos. Soy Nazaret Figuera. Y Josué Carrero, humilde servidor. Fíjate que hoy tenemos un tema muy interesante que lo quise titular La Iglesia de los Apartados. Y es que es una realidad en la iglesia, es una realidad que está pasando mucho, pero quise que abordáramos esto a nivel que comenzáramos con estadísticas. Okay. A ver qué dicen los estudios que han hecho, no es algo que yo me estoy inventando ni nada, sino números que aparecen. Y fíjate esto, lo voy a leer aquí porque lo tengo anotado. Claro. Un estudio previo a la pandemia estimó que cerca de 3.500 personas abandonan las congregaciones religiosas diariamente a nivel mundial. Claro. Lo que equivale a 1.2 millones al año de personas que abandonan la iglesia. Fíjate esto, esto está pasando a nivel global, pero cuando vamos al tema de los jóvenes, las cifras son muy llamativas. Okay. Fíjate, las estadísticas indican que hay una tendencia de abandono, especialmente en adultos jóvenes, y los estudios señalan que entre el 45% y el 88% de los jóvenes cristianos dejan la iglesia durante la etapa de pasar del liceo a la universidad. O sea, estamos hablando que eso es a nivel mundial, ¿o es Sí, son estudios a nivel mundial de que el 88% de los jóvenes se van de la iglesia. Claro, pero son casi que todos los jóvenes, chavos. Bastante, fíjate. Entonces, vemos que en las estadísticas ellos están estimando varias situaciones, pero por ejemplo, esa transición del liceo a la universidad, ellos están hablando de una edad de 18 a 22 años y lo ponen como una edad crítica. Claro. De que entre el 88%. El 88% de los jóvenes es mucho. ¿Te preocupan esas cifras? Bueno, realmente sí, ¿oíste? Porque fíjate que estamos hablando que son jóvenes que están en pleno apogeo de las hormonas, ¿qué tal? Llega a la universidad. Estamos hablando que son muchachos que quieren ya tener, ¿sabes? Sus amoríos y tal. Entonces creo que es un punto de quiebre importante tanto como para ellos, porque de alguna manera a partir de esa edad van a determinar lo que va a ser su futuro. Y entonces es preocupante porque ya estamos hablando que en esa edad está determinando su futuro. Y perro, es duro, chamo. Sí, porque de repente para nosotros como cristianos entendemos la importancia de mantenerte en congregación, mantenerte congregado, claro, todo esto, pero creo que se exponen a muchas cosas. Hay muchas cosas que se están exponiendo y si no tienes una buena base, te puede llevar a irte a tal vez ciertas ideas, que abraces ciertas ideologías. Claro. Que de repente
toda la formación que vas llevando pueda verse comprometida. Pero algo está pasando en las iglesias, porque estamos hablando de que son cifras, pero al mismo tiempo no son cifras, son personas. Exacto. Son personas, estamos hablando de personas, de almas. Claro. Que se están alejando del propósito. Más allá de que si son salvas o no, se están alejando de cumplir su propósito. Claro. ¿A ti te ha pasado? ¿Tienes personas bueno, que fíjate que yo conozco personas que son se han apartado, incluso personas que tienen un gran ministerio. Okay. Han tenido ministerios incluso de jóvenes. Tengo un primo, saludos, tengo un primo, que el pana tuvo jóvenes, pero estamos hablando jóvenes de manada, casi que 100 jóvenes. Él hacía campamentos, hacía muchísimas cosas. Iba a ser pastor de jóvenes. Prácticamente, le faltaba era la pastora. Y de repente hubo un punto de quiebre que creo que lo vamos a decir más adelante, que creo que ese es el detonante de por qué hay una iglesia que se aparta, ¿no? Que es cuando hablamos de chisme, de situaciones incómodas, de situaciones que de alguna manera te hace alejar de la congregación y de Cristo. Okay. Entonces fíjate que en esa situación, yo hablo con él hoy en día, él ya está apartadísimo, él no quiere saber nada de la iglesia y tal, pero él habla porque ya tiene la palabra en su corazón. Y capaz esos jóvenes que están allí, que el 80 y pico % que están alejados, tienen la Biblia en su corazón. O sea, lo transmite, lo dice, pero hay algo en ellos que los hizo apartar, o hay algo en ellos que los hizo llegar a lo que son ahorita. Es que me he conseguido muchos cristianos que están apartados y me empiezan a predicar. ¡Eso! ¡Me pasa! Bueno, con él me pasa. Que no, viejo, está haciendo mal. Y yo como que, ¿ok? Okay. Entonces son cuestiones que, aunque estamos viendo cifras alarmantes y que están pasando en muchas partes del mundo, siento que es algo que la iglesia debe ser consciente, debe estar alerta y abordar estos temas, porque a veces la iglesia no lo habla. Sí. Yo he visto iglesias que no lo hablan. Ah, se fue, bueno, que se vaya. Sí, como si fuese, no sé. Pero son almas, son personas. Exacto, entonces vamos a ir abordando eso, a desarrollar. Listo. Fíjate que descargué una aplicación de inglés, pero duré hasta el nivel 2. ¿Por qué te digo esto? Porque fíjate que quiero hablar de un estudio que hizo una universidad que se llama Lifeway Research. Ajá, varón. Ok. Malísimo. Ok, Duolingo bueno. Está como chimba ahí. Creo que ese fue Duolingo. Sí, fue ese. Pasó que cónchale. No lo quería de masacrar. Ok. Cuéntame, ¿qué dice? Fíjate que lo dijeron en 2017, ¿no? Ok. Y dijeron 5 razones por las cuales los jóvenes abandonan la iglesia. Y me gustaría analizarla contigo, pues, para poder decirlo, ¿no? Fíjense, una de ellas es mudarse a la universidad. O sea, ellos, sabemos que toda película gringa, que cuando el niño se muda de la universidad, o sea, cuando va a la universidad se muda por completo. Ropa, estudios, todo lo demás. Okay. Y conoce otro mundo. En este caso, creo que también pasa lo mismo, pero no nos mudamos, sino que cambia nuestro mundo. Ok. O sea, cuando llegas a la universidad, tú te consigues cualquier tipo de persona. A mí me pasó. Okay. A mí me pasó porque cambia tu entorno, cambia las personas, lo que estás escuchando, y como te dije, te expones a ciertas cosas. Y en la colegio, liceo, universidad, te están dando un aprendizaje sobre ciertas cosas que puede chocar con lo que te enseña la palabra. Como por ejemplo, algo sencillo, de repente en el colegio los chamos le hablan sobre el tema de cómo aparece el hombre en la tierra, el tema de la evolución, todo esto que es ciencia, y de repente un niño que está creciendo en la iglesia le choca porque, ay, ¿dónde está Adán y Eva? ¿Sabes? Exacto. Ajá, entonces te están enseñando cosas que chocan con lo que te están enseñando en la iglesia, con la palabra, y además, no sé cuántas horas pasas en la universidad y luego llegas a tu casa, estás metido en el teléfono, el televisor, todas las cosas, y te están bombardeando, bombardeando con información. ¿Y qué sucede?
todo ese tipo de información a la que las personas se exponen tienden a influenciar tu opinión. Cambian, de repente cambia. Hay una matriz de opinión, afectó la opinión pública y puedes caer tú en eso. Exacto. Y comienzas a pensar ciertas cosas. Yo estuve en la universidad y daban una materia que se llama pensamiento filosófico y te mandan a estudiar varios autores y habían varios que eran ateos. Y personas, panas que estuvieron conmigo, que ni siquiera tenían una postura, no eran ni cristianos, ni ateos, ni nada así, fueron influenciados de tal manera que ahorita se reconocen como tal. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Fíjate, alguna situación que me pasó en la universidad, estaba cursando primer semestre y tal. No me pregunte la materia, de pana ni me acuerdo. Lo sé que el profesor no estaba hablando de la materia, estaba hablando de otra cosa. Y de repente yo veo que el profesor estaba hablando, ¿por qué te lo digo? Porque cuando uno es cristiano o cuando uno tiene una postura religiosa dentro de la universidad, uno como que se reserva. ¿Por qué? Por nuevas personas. Que te van a señalar. Eso, te van a señalar y tal. Entonces el profesor tenía la batuta y estaba hablando de los testigos de Jehová. Que no, que tal, que broma, que ellos ron y tal. Entonces estaba hablando así peste, pero durísimo. Y yo, o sea, a mí no me afecta, pues. Yo como que, bueno, pues, claro, yo lo que quiero es cumplir y me voy. En ese momento no eras testigo. En ese momento no. Okay. Entonces había un señor al lado. Okay. Sabía que era cristiano porque tenía así la Biblia así a un lado. Y el bicho estaba así. El señor, ¿no? Ajá. El señor estaba así, estaba así. Se veía como que apenado. Okay. Yo tomé el atrevimiento de levantarme y decirle al profesor así en plena clase: hay dos cosas que no se pueden hablar en público: la religión y la política. Y entonces como que todo se apaciguó y el profesor dijo: no, tienes razón, discúlpame y tal, no, disculpan a todos y tal. Pero es loco. Pero ¿por qué lo dije? Porque uno en esa situación, uno se siente mal. Okay. Porque son todos contra uno. Y si quieres hablar algo de manera específica, haz un podcast, ¿sí o no? Y la cuestión está, pero es que él estaba señalando. Eso. Él estaba señalando y sin él saber que esa persona a lo mejor era testigo de Jehová. Claro. Pero la cuestión está en que es que podemos hablarlo. Sí, pero claro, todo tiene que ser en un marco de respeto, en un marco de amor. Eso es lo que habla la palabra de Dios. Nadie está confrontando y diciéndole a las personas: mira, estás equivocado, salte de ahí. Exactamente. Yo nunca vi que Jesús se ganara gente diciéndole: bueno, usted empezó loco y tal. No. Pero yo creo que en la universidad, o creo que eso es parte de que siempre trata como de cambiar o de señalarte. Y bueno, fíjate que el segundo punto dice: los miembros de la iglesia parecían críticos o hipócritas. Ajá, que estos jóvenes respondieron cuando fueron encuestados que los miembros de su iglesia parecían críticos o hipócritas. Exacto. Fíjate, eso pasa mucho en las iglesias. Sí pasa. No, es normal. Sí pasa. Mira, hay personas que son hipócritas y personas que son críticos. Exacto. Porque también depende mucho de la iglesia. Pero la cuestión está en que ¿cómo puedes abordar esa situación? Claro. Sobre todo cuando eres joven, ¿entiendes? Porque sé que tiene que haber un tema de formación de carácter en la persona. La vista puesta en Jesús, no en el hombre, pero a veces no es sencillo, porque estamos conviviendo con muchas personas. Exacto. Personas que a veces probablemente vengan con esas situaciones que para ellos es normal criticar, para ellos es normal, ¿sabes? Para ellos es normal. Entonces, ahí es donde cae la gracia otra vez. Que uno tiene como que entender a la persona así. Por ahí no es, hermano. Por aquí es. No hablemos así, no hablemos mal, vamos a sentarnos y tal. Entonces, creo que es importante la gracia. Dentro de la iglesia, dentro de la vida de uno. Sí, con muchas cosas. Hay varias personas que han sido afectadas, pero a pesar de que hayan tenido diferentes testimonios de diferentes causas por las que se hayan ido de la iglesia, no es el enfoque correcto, creo yo. No. Pero tiene que haber una solidez en la iglesia para poder abordar todo esto. Exacto.
Fíjate que el tercer punto que los jóvenes también estaban diciendo es que no estoy de acuerdo con la postura de la iglesia sobre cuestiones políticas y sociales. Pero, ok, creo que también hay un tema de choque entre la cosmovisión que pueda tener cada iglesia. Exacto. Y también el tema social, porque como estamos hablando, se exponen a ciertas cosas secular, pero no podemos echarle la culpa al mundo secular. Exacto. No podemos. ¿Por qué? Porque en la historia siempre ha existido. Entonces, si lo responsabiliza, porque ¿quién se beneficia de que los jóvenes se vayan de la iglesia? El enemigo. Claro. Se beneficia, ¿no? ¿Y crees que no están obrando cosas para que las personas no se acerquen a Dios? Claro, la cultura que vemos en las músicas, todo lo demás, ¿sabes? Es potente, es potente. Entonces, va a haber cuestiones que aparecen en la iglesia, como por ejemplo el tema de la vestimenta. Exacto. Solo por tema de la vestimenta, mucha gente se ha ofendido de la iglesia y se ha ido. Exacto. Por una franela, un pantalón. Mira, con ese pantalón no entras. Sí, tienes que ponerte falda. Tienes que ponerte falda. Tal. Bueno, fui a una iglesia, saludos. Me dijeron, varón, no puedes pasar si no te quitas la gorra. Y tú sabes, es como raro porque yo sé que la gorra no se va a salvar, la gorra no va a ir al cielo. No. Pero ellos tienen su enfoque teológico, todas sus cosas, y tú sabes, yo no iba a ponerme a pelear, me quité mi gorra, pasó mi servicio y listo. No, fuiste más. Pero hay personas que ni son cristianos y lo primero que llegan le dicen, mira, quítate la gorra, no puedes pasar con eso. Exacto. No puedes pasar con el pantalón, no puedes X, cualquier cosa, ¿sabes? Entonces... Y siempre... créeme que es sumamente importante la primera presión en la iglesia. Y creo que nos lleva al cuarto punto, ¿no? No me sentí conectado con la gente de la iglesia. Ok. Creo que la primera impresión hace que tú conectes con la persona. Así como te presentas con alguien. Te presentas con alguien de una como que, claro, la primera impresión, lo que te dice primerito, la primicia, ya tú dices, no, este es pana mío, ¿sabes? Sí. Y no, estoy convencido que en la iglesia también funciona de esa manera. Las personas que te reciben, las personas que te abrazan, oye, eres nuevo, wow, qué increíble, ¿sabes? Eso hace que las personas conecten. Y creo que aquí, en este punto, hay un quiebre, justamente con eso. Tú dices también sobre el señalamiento que hay en la iglesia. Sí, también. Sí, el juicio, juzgar. Puede ser, sí. No, bueno, no puede ser. Es así. ¿Qué otra causa viste ahí? Bueno, que normalmente siempre pasa aquí, y es la última, que dice, mis responsabilidades laborales me impidieron asistir. Fíjate, ahí creo que es un tema también de carácter y conciencia. Porque obviamente trabajar es importante. Claro. En la palabra aparece, a Dios también le gusta que las personas sean productivas. Sin embargo, así como es importante, el tema espiritual es importante. Claro. Pero no lo vemos importante. Claro. Eso pasa mucho. Yo no lo veía importante antes de ser cristiano. No lo veía importante. Era más importante estudiar el tema financiero, el tema en los proyectos, exacto, en la carrera universitaria, todo esto. Y las personas de verdad siento que hay un velo ahí, o están dormidas en esa área de, mira, de verdad necesito, así como es importante cuidar mi cuerpo, también es importante cuidar mi espíritu, pero no se conectan con eso. Exacto. Fíjate, quiero decirte rapidito un testimonio de un amigo que hablé esta semana con él. Okay. Porque él estaba asistiendo a nuestra iglesia y ya no está. Y le pregunté y esto, mira lo que me respondió. Cosas por las que no ha asistido. Claro. Tengo miedo, confusión y también resistencia de soltar totalmente el mundo. Dios conoce mi corazón y sabe que le temo y le amo también. Resistencia de soltar el mundo. Resistencia de soltar su vida, claro, la vida que ha llevado antes, ¿sabes? Exacto. La vida que ya está acostumbrado a tener. ¿Qué te parece eso?
Berro, diría yo que, o sea, no he pasado por allí porque, como dijimos en el episodio antepasado, creo, ¿no? Yo viví toda mi vida como cristiano, pero creo que cuando te aferras a algo o a alguien, en este caso, él que dice que está aferrado al mundo, o sea, aferrado a su vida cotidiana, creo que es difícil, pero hay soluciones. Okay. Hay soluciones. Fíjate que a mí me dio tristeza, hermano. Me dio No, tristeza sí lo da. porque Sí o sea, lo da. lo aprecio mucho y que pueda estar lidiando con este tipo de cosas y de repente yo fui la única persona que le escribió para hablar de eso y me dice eso y siento que hay cuestiones que deben afianzarse en él porque tiene miedo y sabemos que ir a la iglesia, tener una relación con Dios no debería darte miedo. No. Y tiene confusión y de repente ahí, claro, tiene que dejar que ser más expuesto a la palabra. Porque eso es una cuestión, una realidad. Tú tienes que dejar que Dios vaya cambiando cosas dentro de ti, transformándote. Claro. Pero es un proceso, no es de la noche a la mañana. No fue que yo llegué el primer día a la iglesia y ya estaba sirviendo el segundo día y saltando y bailando. No. Es un proceso, pero... Creo que también aquí también es parte del carácter, pues, porque fíjate que a él está pasando en esa situación, pero en qué parte, en qué área de su vida también está pasando. O sea, ¿qué otra cosa también quiere aportar él en su vida y no puede? Porque a veces me ha pasado a mí también. O sea, me he dicho, pero no tengo tiempo, no tal y broma. ¿Y qué otras situaciones de tu vida tampoco tienes tiempo? Eso es verdad, porque a veces como somos en un área, somos en las demás áreas. Sí, chavo. Porque te cuesta empezar un proyecto. A lo mejor también te cuesta empezar un proyecto en tu empresa, pero también un proyecto familiar. Por miedo. Por muchas cosas, pero son cosas a abordar. Sí. ¿Tienes una dinámica preparada hoy? Chamo, justamente que le estoy hablando a NASA, siento que hay más de situaciones, tanto como la de él, como la de muchas personas. Entonces, bueno, quiero invitarles a todos ustedes a que escriban en los comentarios, ¿sí? Por redes sociales, todo eso. ¿Por qué razón se alejaron de la iglesia? ¿Por qué se fueron de casa? Claro, porque se fueron de casa. Y nos gustaría hablarlo en el siguiente episodio, ¿no? En el siguiente episodio podemos hablar, puede ser anónimo, no tenemos problema. Y si tú quieres salir en el podcast, podemos dejar su carita aquí mientras estamos hablando. Pero bueno, no, o sea, me gustaría indagar y poder saber cuál es el punto crítico, o sea, cuál es la situación que más se repite de por qué se van. Sí, porque hay muchos testimonios y sería una oportunidad para escucharlos y poder ver que aunque se han ido, no están solos. Exacto. Y pueden regresar. Exacto, sin juzgar, sin ni señalar ninguna iglesia, pues, porque sabemos que es malo juzgar y no lo hacemos aquí. Pero es bueno filtrarlo por la palabra y saber que estamos aquí para ayudar y para edificar y para aportar también. Fíjate, tengo una pregunta. A ver, parece que me la sé. Ok. ¿Cómo crees que afecta espiritualmente a una persona el abandonar la iglesia? Berro, creo que afecta a los dos bandos, ¿viste? Tanto como lo espiritual de Cristo y lo espiritual del cachondo. Okay. ¿Por qué? Porque, o sea, si nos apartamos, nos sentimos vulnerables. Okay. Y creo que si no tenemos protección, va a venir el otro cachondo y nos agarra. Sí, pues. Es que influencia a las personas, el día a día. Y que quiere primero ganarlos y consolidarlos. Porque es un tema de ganar, consolidar. Igual que nosotros. Nosotros y ellos también. Tinieblas, sí, andan en así. eso. ¿Crees en el tema del propósito? Porque es algo que habla mucho la iglesia. El propósito que tenemos en Cristo. ¿Crees que una persona que se apartó va a tener éxito en su propósito
eterna, su propósito, el llamado que Dios le ha entregado? No, yo creo que hago similitud cuando uno se va del país. Cuando uno se va del país cambia muchas cosas, horarios, cultura, personas, gente. Entonces creo que cuando sales de la iglesia o te apartas de la iglesia, pasa lo mismo. Okay. Creas cultura, creas costumbres, hábitos, cambia totalmente. Entonces, cuando tú tienes el enfoque en otro lado, cambia tu propósito. Sí, sí, pasa mucho. Mira, fíjate algo que sucede, porque hay personas que tienen, esto es una realidad, hay personas que tienen una idea de que, ok, yo creo en Dios, pero no estoy en la iglesia. Exacto. ¿Sabes? Yo creo en Dios, pero no estoy en la iglesia. ¿Qué beneficio me trae estar en una iglesia, congregarme constantemente? Fíjate una promesa que nos hizo Jesús. En Mateo 18:20 dice, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Wow. Es algo maravilloso y la gente a veces no lo concientiza. Es una promesa que te está haciendo, de donde hay 2 o más reunidos en su nombre, Él está ahí. No quiero decir que es que Dios no está contigo todo el tiempo, porque Dios está contigo, pero te está haciendo una promesa de que, mira, estoy ahí, estoy respaldando eso, y creo que se manifiesta inclusive esa unción, esa presencia de Dios, ¿sabes? Que no sucede cuando estás cuando estás apartado. No, porque caes en la idea de que yo soy la iglesia. Ah, no, eso es un error, No, somos la iglesia. Somos la iglesia, sí. Fíjate eso. Ajá, me aparté de la iglesia, no de Dios. Mira lo que encontré aquí en Romanos, capítulo 12, del 4 al 5, dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Claro. Y este pasaje, el apóstol Pablo está hablando de que Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros que somos la iglesia somos el cuerpo. Exacto. Pero estas personas que están apartadas del cuerpo pero están con la cabeza, ¿cómo tú separas la cabeza del cuerpo? O sea, cuando tú separas una cabeza de un cuerpo, muere. No funciona. No funciona. No funciona. Y es algo que debemos entender porque es importante, y yo creo que lo hablamos, no sé si con el pastor en el episodio pasado. Son muchos episodios. Pero hay una cuestión de hablar con personas, Exacto. Estar con las personas. Exacto. Cómo tú desarrollas la Biblia, más que saber Biblia, cómo tú vives la Biblia. Y hay cosas que cómo tú las aplicas. El amar a todas las personas. Tienes que exponerte a amar. Claro. Ay, estoy aquí en mi casa, Estoy aquí en mi casa, yo solo aquí, qué fino. Somos Dios y yo y te estoy sirviendo aquí yo solo. Y cuando te dicen perdona, ama, esto. Claro, ¿cómo lo aplicas? O palabras que nos conseguimos como el hierro se afila con el hierro, el hombre en el trato con el hombre. ¿Cómo tú te perfeccionas si no te expones al trato con las personas? ¿Cómo tú modelas tu carácter? Exacto. Porque creo que es imposible modelar el carácter encerrado en tu casa. Entonces se vuelve como una identidad. No, yo soy cristiano. Y ya. Exacto. Hasta ahí llegaste. Y quiero decirte este versículo que siento que es un enfoque como iglesia, que los padres deberían tener también, que es directo para los jóvenes. En Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Exactamente. No lo abandonará, ¿sabes? Es algo que me parece muy puntual, muy importante, porque si tú le das bases sólidas a una persona, no tienen por qué cuando crezca, cuando pase del liceo a la iglesia, lo que estábamos hablando, Exacto. no tienen por qué apartarse de su camino, no tienen por qué apartarse de Dios. Exactamente. Pero es algo que la iglesia tiene que abordar bastante y los padres en casa
abordar bastante. Fíjate que yo como padre creo que es alientador este versículo porque sé que en su futuro probablemente esté o no esté yo, pero sé que va a estar Dios allí. Sé que va a estar Cristo diciéndole, sé que va a estar el Espíritu Santo en su corazón avivándole, diciéndole, mira, cuidado, vete para acá, vete para allá. Porque ese es el poder de la palabra. Ese es el poder que uno tiene en su corazón. Sí. Fíjate que hay una frase aquí que se dice mucho en la iglesia, quiero saber qué opinas, de tener la vista en Cristo y no en el hombre. Ok. ¿Qué opinas de esa frase? ¿La has escuchado, no? No, muchas veces. Bueno, sí y no, creo, ¿no? Ok. Sí y no. Explícame. O sea, obviamente hay que tener la vista en Cristo, en Dios. Pero en la vista, creo que no es vista, sino como que confianza. Okay. O sea, sabemos que, y creo que muchos se apalancan en el versículo de Jeremías, que maldito sea el hombre que confía en otro hombre, ¿sabes? Okay. Creo que mucha gente se apalanca en eso y entonces dice, no, yo no confío en nadie, qué tal, y broma. Pero creo yo que cuando hablas de un hijo de Dios, cuando sientes que es un hijo de Dios, no hay pelo. Una persona que te ayude, una persona que ama, una persona que quiere, una persona que está formando el carácter de Cristo en su corazón, creo que allí no hay pelo. Fíjate que esa frase para mí es importante porque ciertamente tenemos que tener nuestra vista en Cristo. Oh, claramente. Porque a veces ponemos la vista en el hombre y terminamos en decepción. Exacto, lo inclinamos mucho al hombre. Sí, nos inclinamos, entonces, wow, la admiración en un pastor y de repente ves que el pastor hace algo y tú dices, perro, ¿pero qué pasó? Exacto. Como que el pastor no es hombre. Y no recordamos que es humano. Sí, no es humano. Y es algo que tenemos que tener claro. Sin embargo, no podemos usar esa frase como una cuestión de condenación. Como, no, tú tienes que tener la vista en Cristo, así estén pasando muchas cosas negativas, tal. Sí, exacto, tienes que poner la vista en Cristo, así esté pasando cosas negativas, pero hay iglesias que no son sanas. Exacto. No son sanas, pero ¿qué te va a ayudar en eso, en esa guía? El Espíritu Santo y la palabra. Porque si tú ves que tu iglesia no es bíblica, que tu iglesia está practicando cosas que de repente van en contra de tu fe, tú puedes tener ese discernimiento espiritual. Exacto. Que el Espíritu Santo te va a dar y la instrucción en la palabra. Tienes que comenzar a escudriñar. Tú vas a poder saber si es el sitio para ti o no es el sitio para ti. Exactamente. Porque te voy a decir, pasan en muchas iglesias donde si las personas se van, los condenan. Sí. Te vas a ir de la iglesia, ahora te va a ir mal. Sí. Te va a ir mal. Te va a ir pésimo. Vas a estar en maldición. Casi que se ve supersticioso. Sí, si no estás en mi iglesia, no tienes cobertura espiritual. No, mal. ¿Crees que no pasa, bro? Sí, sí pasa. Hay pastores, sí pasa. Hay pastores que, sí, claro, hermano, hay pastores que hacen eso. Que inculcan el miedo de lo que hablamos la vez pasada. Sí. Bueno, tengo una pregunta para ti, Nasa. Ok. Que creo que es el punto más importante de todo esto. Porque sabemos que hablamos de problemas, hablamos de estadística, hablamos de las cosas malas, pero creo que no todo es malo. No. Creo que en esto estamos hablando que nosotros somos así, buscamos la manera de edificar y creo que en esto podemos hacer solución. La pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a cambiar esta tendencia? Ok, fíjate, ya vimos que es una tendencia en la iglesia en general. Exacto. Hay enfoques que tenemos que cambiar como iglesia, creo. Y también el cristiano en su desenvolvimiento personal también es algo que debe abordar. Okay. Porque fíjate, una de las cosas que leíste de las causas de los que los jóvenes se iban era el tema de repente hipocresía, de repente temas de
de que no conectaban con la iglesia, exacto, muchas cosas que ellos estaban viendo malas en la iglesia. Yo creo que tiene que haber una coherencia entre la fe que nosotros, lo que predicamos y lo que practicamos. Okay. Con el pastor también lo hablamos. Hay personas en el púlpito que predican la gracia, pero en la práctica no es gracia. Exacto. Entonces, nuestra fe tiene que tener esa coherencia. Además, ¿cuántos versículos y cuántas veces no habla la iglesia sobre cuidar el testimonio? Cosas así, soy una carta abierta al mundo, como dice la palabra. Entonces, como soy una carta abierta al mundo para que todo el mundo lo lea, las personas van a decir, ay, ¿quién es este cristiano? Exacto. Y como la forma en que yo me comporto, también la gente va a saber cómo es mi Dios. Exacto. ¿Entiendes? Entonces siento que como iglesia tenemos que hacer eso. También es importante el tema de recibir a las personas sin amor, recibir a las personas sin amor y juzgando, señalando, es algo que sucede muchas veces. Sí. ¿Sabes? Como que viene una persona y de repente ya es cristiano, viene a otras iglesias. ¿Y por qué te fuiste de esa iglesia? Cuéntame qué fue lo que te pasó. ¿Te corrieron o...? Dándole el dedo a la llaga. Ok. O, perro, mira, ya sabes, este viene a otra iglesia, ¿por qué se habrá ido? ¿Sabes? Sí. Pero también las personas que llegan a la iglesia, también tienes que saber, ok, me salí, sea Dios que te movió de esa iglesia, por algo fue. Exacto. ¿Sabes? Porque a veces llegan a otra iglesia y entonces están como que, ay, pero en mi iglesia no hacen esto, pero en mi iglesia no lo hacen así, sí, pero en mi iglesia esto. Y yo a veces pienso, ok, si tu iglesia era tan perfecta, ¿por qué te fuiste, papadito? ¿Sabes? Entonces a veces hay cosas que tenemos que sanar, soltar, pero la iglesia tiene que ser ese lugar para sanar. Exacto. Incluso ese lugar para restaurar. Es fuerte cuando llegas con esa mentalidad porque es difícil poder cambiársela. Okay. Porque sabemos que no lo hacemos nosotros. Nosotros sembramos y ellos cambian. Es como la mujer que no todos los hombres son iguales. ¿Sabes? Okay. Que el tipo llega con unas flores, así como Nazaret, así de romántico como Nazaret, que llega con unas flores, chocolate y tal, y broma. Igualito le dice, no, este es el mismo tipo, pero con otro protagonista. Entonces, aquí reprendemos todo espíritu de mimilazo, de hombre no es gente. Exacto. Y todas las iglesias son iguales. No, hermano. Todas las iglesias son iguales porque te hirieron en una iglesia. Ahora todas las iglesias son iguales. Exacto. No creo que sea así. Pero fuerte. La iglesia, esto es para la iglesia, por favor, vamos a tener abiertas las puertas, recibir a las personas con un abrazo, con amor, cariño. Tiene que ser un sitio seguro. Exacto. De restauración, que esa persona crezca en un ambiente sano. Exacto. Mira esto bueno, en ese ambiente sano tiene que haber lo que es la sana doctrina y el evangelio genuino. Exacto. Como dije en el episodio pasado, no hay evangelio light, ni hay evangelio hardcore. Para nada. Está el evangelio y ya. ¿Sabes? Okay. El evangelio y ya. A veces las personas quieren que tú le des una porción del evangelio ahí como diluida para que le haga digestión, la pueda digerir, le caiga bien. La cuestión es que el evangelio es el evangelio y ya. Exacto. Pero tiene que ser genuino y sano, la sana doctrina, ¿no? Y algo que creo que es sumamente importante, varón, que tiene que tener toda iglesia, es el tema de grupos pequeños y discipulados. Qué importante, de pana. Qué importante. Es súper importante. Porque eso genera relaciones reales. Sí. Genera que los cristianos tengan principios bíblicos estables, principios bíblicos sanos, que puedan crecer y se fortalezcan en su fe. Exacto. Porque a veces la fe tiene que pasar, hay un momento de emoción. Exacto. Llegas a la iglesia, emocionado, ay, qué fino, mira, las alabanzas, la oración, qué fino predica el pastor y todo esto. Tiene que pasar un momento de la emoción a la convicción. Exacto. Eso es lo que va a sostener tu fe. A veces colocamos la fe en cosas inestables como los sentimientos. Los sentimientos son cambiantes, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, ¿cómo tú vas a sostener tu fe en cosas cambiantes? No. Ay, yo me sentí bien. Qué fino,
qué fino que te sentiste bien. Normal. Pero el día que te sientas mal, ¿te vas a ir? Exacto. El día que te sientas mal, ¿vas a dejar de servir? O que una persona te haga un error y vas a salirte porque esa persona tuvo un error. No representa el carácter. Exacto. Entonces creo que el tema de los grupos pequeños, las reuniones de amigos, Sí, vale. todo esto es fundamental para que la iglesia crezca, porque esas iglesias, de repente hay iglesias que son netamente congregacionales, voy el domingo, escucho la palabra, me voy para mi casa. Esto siento que Dios quiere llevar esa relación a otro nivel y eso solamente pasa en el discipulado. Y fíjate que la vida en comunidad o la vida en discipulado es sumamente fructificante tanto como para lo espiritual como para lo personal. Porque en discipulado tú conoces personas que capaz hagas negocios, ¿sabes? Te invierte en ti en la manera personal. Incluso creo que el podcast nació gracias al discipulado. Al discipulado, sí. Claro, nosotros somos líderes, pero sin embargo estamos muy conectados, aparte de aquí, detrás de cámara, siempre estamos mensajeándonos, hablando, saliendo, ¿sabes? Entonces, de alguna manera es comunidad. Entonces, cuando tú te abres a la comunidad, se abren puertas. ¿Sabes cómo la iglesia puede integrar a una persona a la comunidad? ¿Cómo? Invitándolos a que sirvan. Eso. A que puedas utilizar tus dones y talentos para la iglesia, para servirle a Dios. Siento que es algo que de repente consolida en cualquier comunidad, porque es un tema de que la persona se siente útil, se siente parte de, ¿sabes? Exacto. Entonces, ¿cómo tú te sientes parte de una casa, parte de algo? Es aportando, ¿sabes? Aportando a eso. Porque servir consagra. Sí. Servir consagra, man. Fíjate, para cerrar este tema, vamos a leer un versículo muy famoso cuando se habla de este tema de alejarse de la iglesia, dejarse de congregar. Es un versículo que muchas personas conocen. Es Hebreos capítulo 10, versículo 25. Dice así, yo creo que lo has escuchado. Sí. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos. ¿Por qué lo vuelven costumbre? Dejarse de congregar. Porque lo que tú dejas que se convierte en una costumbre en tu vida, un hábito en tu vida, termina moldeando muchas cosas en tu vida. Se vuelve normal. Y dice, si no animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Discipulado, ¿verdad? Estamos hablando de animarnos. Cuando busquen en la Biblia no es un tema, no es un libro para generar conflictos, problemas, más bien es un libro para generar soluciones. Entonces hay que buscar soluciones. Hay una situación, se están yendo las personas de la iglesia. ¿Cómo abordamos eso? Exacto. Y creo que dice, vamos a animarnos, animémonos unos a otros, motivémonos a seguir asistiendo. Exacto. Y saber que el día se acerca, aquel día se acerca, es un tema de almas. Empezamos hablando de números, pero es un tema de almas. Sí. Familia, hasta aquí llegó el tema de hoy. Sus opiniones, leerlos, y si conocen a alguien que se ha apartado, o si eres alguien que estás apartado de la iglesia, escríbenos, comenta, porque queremos leerlo y saber si podemos abordarlo en otro episodio, porque es un tema creo que importante, donde la iglesia debería ser consciente de esto. Le damos la gracia a IP, otro episodio más de éxito. Y no se olviden de seguirnos en Instagram, en YouTube. Vamos a estar estrenando los episodios pronto. Sí, vale, recuerden que estamos todos los viernes a las 7 de la noche. Y bueno, recuerden, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas.